Y vamos a meternos en la referencia de la que habla el mundo, esta tensión que se vive minuto a minuto por lo que está ocurriendo allí en Ucrania. Las últimas informaciones, los últimos datos revelan de que las tropas rusas ya están en Kiev, que hay combates en el norte de la capital ucraniana. Ayer habló, y se lo vamos a escuchar en un ratito nada más, el presidente de Ucrania, y dijo que lo han dejado solo, que no ha habido un respaldo por parte de la Comunidad Europea. Bueno, otra noche de terror en Kiev y amaneció la ciudad y el país en su segundo día de guerra. La ofensiva rusa contra Ucrania ya llegó a la capital. El Ministerio de Defensa ucraniano lo confirmó en un mensaje de Twitter. La llegada de las fuerzas rusas a las afueras de Kiev. El enemigo, según el término usado en ese mensaje, está ya en el distrito de Obolon, a unos 9 kilómetros al norte del Parlamento, en el centro de la ciudad. Se trata de un escenario extremo que ocurre apenas, lo decíamos, el segundo día de la invasión rusa sobre la antigua República Soviética. Un conflicto que mantiene en vilo al país y al mundo entero, y que por supuesto vamos a estar desentramando aquí en Telediario. Para ello vamos a sumar al licenciado Mariano Saravia, experto en políticas internacionales. Mariano, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día, Pablo, Marina. Un abrazo para ustedes y para todas y todos. Bueno, es un verdadero placer sumarte, Mariano, para que nos ayudes a interpretar en qué instancia estamos de lo que está ocurriendo allí en Ucrania. Aquella presunta incidencia militar por parte de Estados Unidos en la OTAN, recordemos aquellas amenazas de Joseph Biden, finalmente no han ocurrido. Putin parece estar muy cerca de completar la misión. ¿Cuál es la realidad hoy en Ucrania? En este momento, Pablo, te puedo dar una buena noticia, o por lo menos esperanzadora, porque hace un rato hubo un comunicado de Zelensky, el presidente de Ucrania, diciendo que estaría dispuesto a negociar, a sentarse en una mesa de negociaciones con Putin o con quien sea de la Federación Rusa para evitar muertes. También el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se comunicó con Xi Jinping, presidente de China, y comunicaron que están dispuestos ellos también a negociar con Ucrania. Aparentemente se está hablando en este momento de una reunión o de una mesa que se podría abrir en Minsk, la capital de Bielorrusia, y esto abre una ventanita de esperanza a una solución antes de que este conflicto se agrave, ¿no es cierto? Así que esa es la noticia de ahora. Hay que ver si se concreta o no se concreta, pero ya, eso es la información dura. Pero analizándola un poquito, yo iría por el lado que bien planteaste vos, Pablo, muy bien. Claramente, si Zelensky está dispuesto a negociar, es porque se impone la realpolitik, el pragmatismo más duro, y eso tiene que ver con lo que había dicho ayer, de que lo han dejado solo, y eso tiene que ver también con lo que dijiste vos, de la retórica del presidente estadounidense Joe Biden, que vino anunciando que nunca permitiría una invasión rusa a Ucrania. Después parecía un periodista prácticamente relatando: ahora están invadiendo, ya empezó la invasión, ya se concretó la invasión, y nunca se metieron. Creo que el tema de las sanciones es un tema muy secundario, y en realidad todo este desenlace le termina dando la razón a Rusia, porque lo que hay en realidad es el miedo a enfrentar a una potencia nuclear, y también lamentablemente le termina dando la razón a Rusia de que si no hubiera actuado así, claro, el gran perdedor hubiera sido Rusia, porque Ucrania hubiera entrado a la OTAN, y misiles en Ucrania ya sabemos que podrían haber puesto de rodilla a Rusia. Más o menos ese es el análisis de la noticia más actual. Mariano, ¿esa mesa de diálogo que puede conformarse en las próximas horas avanzaría hacia la declaración de Ucrania como un país neutral? ¿Ese es el objetivo? ¿Esa sería la cuestión que podría poner fin a este conflicto?
Mira, Marina, lo que acabas de decir es la única alternativa. La única forma de que haya paz y de que se ponga fin a este conflicto es que se respeten los acuerdos. Y ya lo hemos hablado con ustedes en este espacio. Hay dos acuerdos principales que se tienen que respetar. Primero, el acuerdo que Occidente tomó con Rusia cuando cayó la Unión Soviética, de que la OTAN deje de extenderse hacia el este, de que Ucrania, lo que acabas de decir vos, que Ucrania no sea nunca parte de la OTAN. La OTAN es, por ahí la gente no tiene muy claro y mezcla, no tiene por qué saber la diferencia entre la OTAN y la Unión Europea o una unión económica. La OTAN es claramente una unión bélica, agresiva, militar. Y si Ucrania no entra a la OTAN, puede transformarse en un territorio de paz, como Finlandia, por ejemplo. Un país neutral que sea una garantía para Rusia y que deje a todos contentos. Incluso sería muy bueno para la misma Ucrania. Le garantizaría su integridad territorial y un gran desarrollo humano. Y la segunda garantía o el segundo compromiso que seguramente los rusos van a pedir es que se respete la autonomía de estas provincias o repúblicas. Para Ucrania son provincias rebeldes, para Rusia son repúblicas independientes, Lugansk y Donetsk, tienen población rusa. Que se respete esa autonomía, que es lo que no se respetó en los últimos años y que está en el centro del conflicto. Si Rusia consigue esas dos cosas, va a haber paz. Y Rusia ya pasó un límite esta semana y no puede volver atrás. Entonces, esas dos condiciones, Marina, son indispensables. A ver, somos muy futboleros, Mariano. Uno podría decir en el desenlace de todo esto que Rusia marcó la cancha. Ahora hay que seguir jugando el partido y parece que se han cambiado un poco las condiciones, ¿no? Una charla entre Putin y Xi Jinping, el presidente chino, en el que China hasta ahora no ha hecho ninguna manifestación que actúe como un reproche de la decisión rusa, lo que parece confirmar una alianza geopolítica, económica, militar, que pateó el tablero del mundo, ¿no? Exactamente, por supuesto, pateó el tablero del mundo y cambió el escenario geopolítico para siempre. Le guste o no le guste a Estados Unidos, lo entienda o no lo entienda, pero es así. Siguiendo con, ya que vos me llevaste al terreno futbolístico, esto ya no es la Bundesliga donde el Bayern Múnich siempre gana y siempre sale campeón. Ahora ya hay 3 equipos que disputan. Y un equipo es Estados Unidos, otro equipo es Rusia y otro equipo es China. Digamos, el problema que tiene Estados Unidos es que todos los imperios en la historia de la humanidad se fueron conformando, llegaron al apogeo y después decayeron y se pudieron reconvertir. Estados Unidos, al haberse constituido como Estado-nación, ya con una vocación imperialista, le cuesta mucho entender esto que está pasando. Pero lo está entendiendo a la fuerza. Esto que estamos viendo esta semana, y esto es lo maravilloso de estar vivos aquí y ahora, en este momento histórico, esto que estamos viendo, se lo vamos a contar a nuestros hijos y a nuestros nietos, va a estar en los libros de historia, va a ser el momento en que el mundo realmente hizo un clic hacia un mundo multipolar. Lamentablemente tiene que ser a los golpes, con guerras, con muertos, con desplazados, con sufrimiento, con llanto. Ojalá no fuera así. Pero es lo que decís vos, esto es un golpe de timón y bueno, ya estamos en un mundo mucho más multipolar. Rusia sale de esto muy fortalecida y en el medio, pobre Ucrania, ¿no? Sí, claramente. Bueno, Mariano, siguiendo la línea de esto que planteas, ¿no? Cómo se consagra el mundo multipolar a partir, bueno, de dar resultado a esta estrategia de Rusia de ponerle un freno a Estados Unidos en su territorio. Biden anunció medidas económicas. Pensemos en otros tiempos, Estados Unidos con los embargos. Vamos a ser mucho más duros, los vamos a excluir del sistema financiero, pero parece que las reservas de Rusia son suficientes para comprar su propia deuda, pero además China le está garantizando un respaldo económico, por lo que ese tipo de sanciones tampoco le harían ni cosquillas. Claro, las sanciones, por supuesto que pueden influir, pueden golpear, pero lo que hay que entender es que
Rusia no tenía alternativa, Marina. Si Ucrania entraba en la OTAN, lo volvemos a decir, creo que lo dijimos la semana pasada en este espacio, un misil nuclear, por ejemplo, puesto en territorio ucraniano, estaba a 5 minutos de Moscú. Eso directamente amenazaba la existencia de Rusia como, por lo menos como potencia. Comparado con las sanciones parecen nada realmente. Y Putin lo ha dicho, nosotros sabemos que van a venir las sanciones, sabemos que las sanciones serían por esto o serían por otro tema, no importa, lo inventarían, sabemos lo que estamos haciendo, somos conscientes y hacia allá vamos. Es un mundo multipolar y además las sanciones golpean a la economía rusa, pero también golpean a Europa. Si Europa le deja de vender a Rusia, supongamos frutas y verduras que producen los campesinos españoles, golpea mucho más a España que a la propia Rusia. Rusia comerá otra cosa, los rusos comerán otra cosa, pero los ucranianos que le venden todo el trigo a Rusia, ellos son, con el monocultivo y con la dependencia de los commodities, ellos son más golpeados que la misma Rusia. Claro. Cuando le impidan a Rusia mandarle el gas a los europeos, los que se van a morir de frío van a ser los habitantes de Berlín, no los habitantes de Boston. Donde va a faltar el gas en las fábricas automotrices va a ser en Stuttgart, no en Chicago. Por eso no se entiende la política tan obsecuente que está llevando adelante Europa, siguiendo las locuras imperialistas de Estados Unidos. Quería hacerte esta última consulta, Mariano, que está ligado con cómo interpretarlo a Putin. Hay algunos que dicen es comunista, hay otros que dicen es zarista, porque tiene incluso algunas ambiciones anteriores a lo que fue el régimen bolchevique. Hay algunos que dicen no, en realidad es un capitalista, pero con ínfulas de darle dimensión a Rusia y demás. Porque dijo, también esto va a disponer de qué lugar se van a ir encontrando cada uno de los países en el mundo. ¿Quién es Putin? Putin es un líder muy preparado. En esta crisis también se vio la dimensión de cada líder. Ucrania tiene un presidente que era un comediante que en sus sketches cómicos hacía de presidente de Ucrania. Entre el 2015 y el 2019 salió esa comedia en Ucrania. Y en el 2019 la ficción pasó a ser realidad y ocupó el lugar de presidente realmente. Putin, en cambio, es un hombre que viene de la KGB, que es un estadista, no es comunista, por supuesto, no es de izquierda. Acá no hay buenos y malos, Pablo. Eso lo primero que quiero dejar en claro. Esto no es un cuento. Acá no hay, estos son los buenos y estos son los malos. Menos que menos izquierda y derecha, como algunos trasnochados dicen en Argentina, algunos periodistas, algunos políticos están diciendo, mezclando la Unión Soviética con Rusia. Esto no tiene nada que ver con una disputa ideológica. Esto es puro pragmatismo, es realpolitik. Y Putin, yo creo que ha puesto de pie a Rusia, para bien o para mal. A nosotros, para mi gusto, siempre nos conviene un mundo multipolar y no unipolar, sin caer en la ingenuidad de creer que los rusos o los chinos van a ser carmelitas descalzas o nos van a hacer beneficencia. No, no es así. Pero a Latinoamérica, los que siempre nos han puesto el pie encima han sido los Estados Unidos, no los rusos ni los chinos. Los rusos y los chinos han tenido en algunos momentos de la historia políticas imperialistas, pero siempre con continuidad territorial. No se puede ni siquiera empezar a comparar con los imperios ultramarinos de Francia, de Inglaterra o de Estados Unidos. Entonces, hay que dejar en claro, no son ni los buenos ni los malos, pero haciendo una comparación entre las barbaridades, las invasiones, los genocidios, los saqueos que han hecho unos y otros, bueno, sabemos cuál es el resultado de esa cuenta que pudiéramos hacer, ¿no? Mariano, queremos agradecerte muchísimo este análisis. Seguramente te vamos a seguir convocando porque nos resulta absolutamente valioso para poder comprender lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Te mandamos un abrazo inmenso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo para todas y todos, a disposición. Chao. La palabra del licenciado Mariano Sarabia.